Señor, Plataforma. ex ministro de Economía y Finanzas, nos acompaña esta mañana. Economista, buenos días, ¿cómo está usted? Ok, ya lo tenemos ahí. Economista Pozo, buenos días, ¿nos ve y nos escucha? Sí, les escucho muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Estoy a la orden. Perfecto, gracias, economista Pozo. A ver, una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en el Ecuador. Recordemos que a inicios de este año se hizo un préstamo de 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Eh, Se presume o se estima que a finales de este año se desembolsen 500 millones, pero hay un tema aquí, economista, y que nos lo aclare a mí y también a la audiencia. Son estos acuerdos SAF, SAF por sus siglas. Y a mí la inquietud que me queda es que estos 500 millones no es que están garantizados ya en la entrega, porque hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuál es el contexto de este acuerdo SAF? Bueno, hay que entender que hay varios tipos de acuerdos que uno puede suscribir con el Fondo Monetario. El que tenemos ahora en aplicación es un programa de apoyo financiero solo del fondo de 4.000 millones de dólares, pero esto se acompaña de financiamiento también de las otras instituciones multilaterales como el Banco Mundial, la CAF, el BID, el FLAR, la Agencia Francesa de Desarrollo. Si usted le suma a todos los participantes, hay que sumar los 4.000 que estamos conversando, más lo que van a aportar el resto. ¿Cuánto suma todo eso en 4 años? 14.200 millones. O sea, es una cifra Wow. importante y ¿Ya? significativa. Ahora, no es que los 4.000 ya se desembolsaron. No, 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 Lo que claro. se embolsó los 4.000 fue 1.000 millones, Ujú. el momento que se aprobó por parte del directorio, y se va entregando en cuotas, pero atado al cumplimiento de metas. Y la meta de la primera revisión es precisamente la que se va a llevar a cabo con la presencia de la misión, que va a estar aquí aproximadamente 2 semanas. Va a recibir los resultados al cierre del mes de septiembre, y en base al cumplimiento o no de las metas, va a entregar el desembolso de 500 millones, con lo cual este año el Fondo Monetario habrá entregado de los 4.000, 1.500 millones, y asimismo entregará en cuotas el restante monto hasta completar la cifra del acuerdo. Esa es un poquito la mecánica sobre el cual se asienta un acuerdo de esta naturaleza. Listo, lo tengo entendido, economista, cuando hablamos del Fondo Monetario, los 4.000 millones, pero cuando usted nombra o cita 14.000 millones y nombra otros organismos, a ver, ¿son 14.000 millones de dólares que también vamos a recibir En los 4 años en 4 años? vamos a recibir los 14.200 millones, Ujú. que ya incluyen los 4.000 que estamos Correcto. comentando. Es decir, Ujú. la diferencia, que es la mayoría, será aportado, como expliqué, por parte del Banco Mundial, del BID, de la CAF y de las otras instituciones, pero obviamente en forma gradual. No es que entrar esa plata de una sola. Y también va a estar atado al cumplimiento de ciertas metas que están constantes en el programa que se suscribió. Sí es una cifra importante. Ahora, sí vale la pena aclarar que en el periodo de los 4 años hay que pagar deuda, y Desde hay que luego. pagar deuda con ellos mismos, y con deuda con los tenedores de bonos. Esa deuda asciende a un poco más de 12.000 millones en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, es un poco más, no mucho más, y eso también hay que decirlo, lo que nos van a entregar el nuevo crédito de lo que nos toca pagar. Pero es peor no recibir, porque imagínense lo que sería como tener estos compromisos y no Claro. poder atender los mismos. Esto solamente para fines informativos. Vea, economista Mauricio Pozo, gracias por esta aclaración y créalo. Yo he escuchado reiteradamente aquello de que nos endeudamos, prestamos, porque nuevamente estamos prestando para pagar deudas. Ahora con esa explicación suya la entendí. Me acompaña Carla Escobar, Ramiro Cepeda, una más de mi parte para luego darle el paso a Carla Escobar. Eh,
Estos alivios financieros que el presidente de la República dio a conocer en esta entrevista en TC Televisión, ¿cuál es su criterio al respecto? No digo que con esto vamos a resolver algunos temas, a solucionar algunos temas, pero sí podríamos ver en la perspectiva como alivios financieros temas relacionados con bancos, cooperativas, tarjetas de crédito, qué sé yo. Pues para no entrar en el tema energético, que también lo podemos conversar, Desde luego. pero en el área económica más puntualmente, digamos, eh, si usted ve la situación del país hace un año y la foto este momento, yo le podría decir que sí estamos mejor. Y desde ese punto de vista, yo concuerdo con lo que dijo el presidente de la República. ¿Por qué estamos mejor? Porque el déficit fiscal era de 4.600, este año va a ser probablemente 2.600. Hay algunas voces que hablan de cifras más altas, pero va a ser menor. Las reservas internacionales se han recuperado. Eran 4.400 hace un año, ahora son 8.600. Sin duda hay una mejoría. Hay un saldo comercial favorable al mes de agosto de 4.600 millones. A pesar de que con todo esto el riesgo país no ha cedido mucho, eh, y la inversión extranjera tampoco ha venido. Pero el hecho de que estemos mejor respecto de un año atrás no quiere decir que estemos bien, No, seamos no, claros. lógico. Eso es otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque no puedo, ahí donde yo no tengo una opinión igual a la del presidente del gobierno, es de que decir que ya se han ordenado las finanzas públicas. No, señor, no se han ordenado las finanzas públicas porque sigue habiendo un problema de reformas que no se han aplicado, sigue habiendo un déficit que es importante, seguimos dependiendo del endeudamiento, el riesgo país no ha cedido Ujú. y tenemos un problema terrible en actividad económica, que yo creería que ese es el mayor problema y la mayor preocupación. Este año, no, yo lamentablemente tengo que ajustar mi predicción de hace no mucho tiempo atrás de que estábamos estancados. Creo que cada día que pasa la posibilidad de tener recesión económica es mayor. Y esto porque los resultados lo dicen. El segundo trimestre hubo una caída de producción, el tercer y cuarto va a haber el impacto de la situación energética que va a tener su propia participación en el proceso. Y esto hace que vamos a tener un año 2024 con caída de producción probablemente, lo cual complica el empleo, complica el tema de la seguridad. Entonces, con todo este ámbito, decir que estamos bien me parece que es un exceso. Ahora, que estemos mejor en algunos indicadores como los que acabo de citar, sí es verdad, pero a veces usted puede estar en cuidados intensivos y pasa a la Claro, habitación, pero sigue hospitalizado. sí, señor. Así que no es que estamos en una situación de recuperación clara, porque lamentablemente eso no se ve. Y añado con esto, se viene el problema electoral, y digo el problema porque tiene sus propias secuelas en el área económica, y eso también complica el ambiente de inversión en el país. Definitivamente. Carla Escobar. Seguro. Economista, buenos días. Creo que he escuchado sobre 3 o 4 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en los últimos tiempos, pero lo que yo no escucho hasta ahora es que el Ecuador haya reducido su gasto público. Seguimos, mm, hay situaciones en las que obviamente se debe gastar, estamos hablando de educación, pero el Ecuador en cuanto a pagos, a burocracia, todo, no reduce. Esto es contraproducente en algún momento porque a mí me parece un poco extraño que la delegación del Fondo Monetario haya llegado a Ecuador y no como generalmente o usualmente se da que las delegaciones van a buscar al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su óptica de esto? Bueno, los acuerdos siempre contemplan la visita de la delegación del fondo, y esa visita se produce varias veces en el año dependiendo de los plazos de cada una de las revisiones. Pero más allá de esto, que es un tema un poco más logístico, digamos, Ujú, eh, hay algunas debilidades a mi criterio del acuerdo. ujú. Y les he dicho a ellos mismos, no es que no lo he comentado. Yo creo que el país, dentro de los problemas que presenta, es que no ha modificado
la estructura del presupuesto del Estado y del tamaño del gasto público. Sigue mostrando cifras que se vuelven cada día más complicadas, porque eso nos demanda endeudamiento, yo le diría casi permanente, y una presión para registrar déficits fiscales también permanentes. Y eso no ayuda a nadie. Por esa razón, creo que ahí hay uno de los campos donde no hemos tomado decisiones. Y cuando se habla de esto, no necesariamente es un problema de pensar en retirar personal. Esto tiene muchas aristas. Consecuencias. Una es el promedio salarial, por ponerle un ejemplo. El promedio de salarios en el sector público en este momento es más o menos 1.700, $1.800 mensuales. En el sector privado es la mitad. Entonces ahí tenemos una diferencia importante donde solo por el nivel ya tenemos acciones que podríamos completar congelamiento salarial, entre otras acciones. Segundo, roles que no le competen al Estado. El Estado está metido de empresario. Si el Estado es un empresario fallido, ese no es su rol. Es verdad. Por parte de los problemas energéticos es por eso, porque somos malos administradores como Estado. Ese es un rol privado. El Estado se mete a administrar telecomunicaciones, le va mal. Hidroeléctricas le va mal. Empresas en el área, en instituciones financieras, no lo hace bien. Es decir, el Estado tiene que definir el rol que le compete y no meterse en cosas que no le corresponden porque deja de hacer lo que es principal, deja de cumplir su rol en lo que sí es importante en materia educativa, en materia de justicia, en materia de educación, en materia de seguridad. Entonces ahí, entonces un poco a lo que quiero llegar es, sí, yo creo que parte de los compromisos y de la agenda no cubierta está en uno de esos temas que usted acaba de citar del tamaño del Estado y del gasto público, pero hay otros más que no hemos abordado, el tema de la seguridad social, una reforma laboral que nadie quiere topar, entre otros que podemos conversar. Economista, ve una nota con exactitud, dice que el Ecuador ha utilizado, o sea, está cerca del 40% de su PIB en el 2024, es el segundo más alto en Latinoamérica. ¿Existiría, o sea, con esta información, con estos datos que trascienden de lo que, del tema del Ecuador y manteniéndome en el tema de lo que es el gasto público, existiría la posibilidad de que también esta comisión esté aquí? Porque ayer, entre líneas, alguien escuché que dijo, de alguna pequeña transmisión que vi, claro, felicitamos por el tema de las privatizaciones. ¿Se podría empezar a hablar o podría ser una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional empezar a privatizar las empresas que tiene el Ecuador, entiéndase, por ejemplo, la de telecomunicaciones? Eso no está en el programa No ni va a está. estar en el programa. Para empezar, ellos no pueden incluir en un programa algo que la ley lo prohíbe. Las privatizaciones no están permitidas en el Ecuador. Pero sí hay figuras donde Válida la hay mayor aclaración. participación privada. Las alianzas público-privadas, las concesiones, la posibilidad de compañías mixtas. Dentro de ese proceso, en el programa, hay algunas reformas que va a tener que negociar el siguiente gobierno. Recuerde que este programa, como es de 4 años, rebasa el periodo del actual gobierno y va a caer en el siguiente gobierno. El siguiente gobierno tendrá que ver qué reformas entra. Una de ellas es el área petrolera, por decirlo. ¿Qué vamos a hacer con Petroecuador? ¿Vamos a seguir como estamos? Es decir, eso, recuerde, es el resultado de una fusión que se dio cuando yo estaba en funciones entre Petroamazonas y Petroecuador y la idea era que de los 10.000 empleados queden aproximadamente en 4.000. Este momento tenemos los mismos 10.000, no hemos avanzado un milímetro. Es decir, ahí hay que hacer cambios. Ojalá, por ejemplo, hay un proyecto donde podamos convertir a Petroecuador en lo que es Petrobras en Brasil, es decir, una compañía mixta con participación privada y de los ciudadanos. Cualquier ecuatoriano puede ser accionista, una empresa extranjera puede ser accionista, el propio Estado puede ser accionista, pero que sea técnicamente manejado y no sea administrado con criterios muchas veces ligados al tema político. Concuerdo con usted, economista. Le doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda, que va a continuar con la entrevista. Mauricio, ¿cómo está? Ramiro Cepeda le saluda. Un gusto, Ramiro. Comparada esta crisis que estamos viviendo ahora con la pandemia,
¿Cómo la ve usted? Y déjeme darle mi impresión. En la pandemia teníamos servicios básicos colapsados, el de salud, por supuesto, pero la empresa privada estaba funcionando con todas las restricciones, con todas las limitaciones. El sistema financiero estaba funcionando. Muchas empresas estaban funcionando, pero hoy el país está parado. Parado, déjeme sacar un porcentaje. Si tenemos 14 horas de cortes en el día, estamos parados más del 60%. Eso es aritmético, eso no admite discusión alguna. Pero por favor, deme su impresión, porque yo soy abogado que trato de entender la economía, pero usted es alguien que la maneja. Bueno, las crisis no son idénticas nunca. O sea, no son problemas que podemos igualar conceptos porque son de distinto origen y de distinta naturaleza. La crisis del 99 fue una crisis bancaria que también produjo una contracción económica en esa época. La crisis de la pandemia fue una crisis de salud terrible. Estábamos confinados, recuerde usted, no había ni siquiera transportación. Es decir, fue un problema terrible. Y la actual también es muy complicada, como usted bien anota, de otra raíz, de otra naturaleza. Eh, en la pandemia el país decreció al 9%. Este año el país no va a decrecer al 9%, pero probablemente sí registre una tasa negativa, lamentablemente, como expliqué al principio. Este es un problema que tiene que resolverse y yo no veo otra forma que no sea con una participación activa, directa e importante del sector privado. Como expliqué, yo creo que el Estado dejó de ser un actor importante en la reactivación económica. Lamentablemente, pero es así. Es el sector privado el que tiene que poner aquí las formas para que esto entre en un proceso de recuperación. Y Mauricio, las acciones. pero estamos hablando de algo a mediano y a largo plazo que no es a corto plazo. Primera cosa. Y segunda cosa, las secuelas de esto que estamos viviendo ahora, que en el mejor de los casos terminará en diciembre y en el peor de ellos en febrero o marzo, ya todavía no se dimensionan cómo va a ser el golpe que va a recibir la economía, porque las familias ya lo están recibiendo, pero las repercusiones se están difiriendo porque hay los plazos que están ya otorgando en el sistema financiero y las autoridades públicas. Pero el patear la pelota hacia adelante sin un verdadero camino de recuperación simplemente es crear la bola de nieve que en algún momento va a sobrepasar y lo va a encimar a uno y lo va a terminar aplastando. Bueno, lo que usted anota es correcto. En el corto plazo no es que hay grandes alternativas, no existen. Ahora estamos dependiendo, ¿de qué estamos dependiendo en este momento? De que llueva. Y eso no es decisión del gobierno, obviamente. Esto es un tema de la naturaleza que ojalá se dé. A corto plazo, ¿qué podemos buscar? Decisiones paliativas, que ahorremos un poco de energía, ojalá llueva, que nos presten energía o nos vendan los colombianos. No veo mucho margen ahí. Pero como usted bien anota, a mediano y a largo plazo, sí se necesita inversión. Y sí se necesita participación privada para que esta situación no se repita, porque todos los años tenemos meses de falta de lluvia, todos los años hay problemas de estiaje. Nuestra responsabilidad es prepararnos para eso. Y recuerde algo, todos los años crece la demanda energética. Es decir, si no hacemos así, este momento cubramos el déficit, este momento el déficit, según las informaciones oficiales, desde más o menos 1.400 megavatios. ¿Esto qué significa? Más o menos un Coca-Cola Sinclair. O sea, necesitaríamos otro Coca-Cola para suplir la diferencia. Y asumiendo que haya lluvia, obviamente, porque si no hay lluvia tampoco nos sirve. Pero más allá de eso, todos los años decía, hay un aumento de la demanda de energía. 5% más, 9% más. Entonces, en este tema no hay cómo parar. Hay que seguir dotándole al país de las características que nos permita sortear de mejor forma
situaciones como la que estamos viviendo para que no se repita, porque en el corto plazo las acciones que se pueden cubrir son muy pocas, pero a mediano y a largo plazo sí se puede prever qué podemos hacer para prepararnos mejor. Fíjese algo, en el Ecuador cerca del 75% de la generación de energía eléctrica es por la vía hidráulica, es decir, dependiendo de la lluvia y del agua y del caudal. En otros países el balance es distinto. En países como la China, algunos grandes también, la participación de las termoeléctricas, a pesar de que no es tan amigable desde el punto de vista ambiental, es mayor. ¿Para qué es mayor? Para poder precisamente, de alguna manera, balancear mejor cuando hay problemas de falta de lluvia. Y en el Ecuador estamos ahora, en cambio, hablando todos bien de las barcazas, y era casi mala palabra no hace mucho, porque nos van a permitir o nos permitirían sortear de alguna manera esta falta de energía hidráulica. Mauricio, una pregunta financiera y de alivio. ¿Se está, por parte del Estado, de los entes privados, ayudando al que está fregado, al que está en problemas? Pero usted bien sabe que hay empresas que la están viendo negra y la están sorteando de acuerdo a sus capacidades, pero ellos no reciben ayuda. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede ayudar para evitar que estas empresas que la están sorteando con su músculo financiero, que ya está casi en soletas, no puedan sucumbir ante la crisis? Porque esto se viene todavía para unos meses más. ¿Qué alivio financiero se podrían dar a estas empresas que no están ni en mora, ni tienen vencidas sus deudas, y tienen a sus empleados con sus salarios al día, pero que están haciendo un sacrificio enorme? ¿Cómo se les puede ayudar para que no conciban en el camino la idea de despedir, la idea de cortar, la idea, y ya se pueden atrasar en las deudas? ¿Cómo ayudarlos a ellos también? Bueno, hay cosas que no hemos hecho, hay ¿Cómo? reformas que no se han aplicado y que ayudan a las empresas. Yo le diría inclusive más a las pequeñas que a las medianas y grandes. Por ejemplo, un marco laboral mucho más amigable. Ese tema ya lamentablemente tuvimos un retroceso, si podemos darle ese calificativo, en la última consulta popular cuando se preguntó la opción del trabajo por horas. Pero el país necesita una reforma laboral porque esta es una seria restricción a la contratación y es un embate contra el desempleo. Es decir, necesitamos una reforma que nos facilite contratar gente y mejore la relación laboral para darle un alivio, sobre todo a las pequeñas, porque las pequeñas empresas son las que más sufren cuando hay un problema externo. No tienen capacidad para empezar, por ejemplo, ahora de comprar un generador eléctrico, porque no les da el músculo. Una pequeña panadería, una carnicería pequeña no tiene la plata para poder destinar 3, 4, 5, 10.000 dólares a un aparato de esta naturaleza. Entonces, yo sí creo que una reforma laboral puede ayudar, pero como este es un tema de más de mediano plazo, hay que hacer algo ahora. Alivios financieros para relaciones de deuda con bancos, con cooperativas, pueden ayudar. Ahora acaba de anunciar la Asociación de Bancos algún tipo de apoyo, pero lo donde yo no estoy de acuerdo, porque creo que puede ser el remedio peor que la enfermedad, es en el proceso de condonaciones, porque las condonaciones terminan siendo nefastas, generan lo que se llama en economía un incentivo perverso. Si yo le debo plata a Banecuador, ex Banco de Fomento, ¿para qué voy a pagar? Me voy a sentar a esperar que venga la próxima condonación y ya no pago. Yo creo que el cumplimiento de las obligaciones siempre tiene que estar presente. Que le dé facilidades de pago, plazos más largos, le baje las tasas, no le cobre cuotas por un cierto periodo, está bien, pero que no le perdone, porque eso no ayuda en nada. 18 condonaciones ha tenido el Banco de Fomento. Y como el Estado es el dueño, eso descapitaliza al banco y como ocurre la descapitalización por estas razones, el Estado le termina pasando la factura a los contribuyentes por alguna vía impositiva o alguna otra. Entonces me parece que
Esa no es la solución. Sí creo que hay un rol que cumplir en la forma de ayudar en un momento difícil. Se lo hizo en la pandemia de varias maneras. Para empezar, la cartera vencida no se registró a los 30 días, sino a los 60 y algunas otras. Pero al mismo tiempo de dar estos apoyos, hay que caminar en otras acciones. El Yo sistema de, coincido, por ejemplo, de fijación de tasa de interés no funciona. La supervisión en el área de cooperativas tiene que mejorar, y muchas otras acciones que en el mediano plazo van a ayudar. no, mi línea iba también a más de lo que usted dice y yo soy partidario de lo que usted sostiene que las condonaciones son terribles porque es crear ya el hábito de que no se paguen las deudas y yo me acuerdo de un adagio de un extranjero que vino al Ecuador y le preguntan ¿cómo se hace con las deudas en el Ecuador? Dice, las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. Eso es más o menos el principio de lo que mucha gente maneja en sus temas crediticios. A lo que yo me refería, Mauricio, de ser posible, ¿cómo se puede inyectar a las empresas viables, a las que no tienen problemas en el momento, pero que avisoran tenerlos si la situación sigue así? Alguna línea de crédito con algún tope especial, con una tasa preferencial, no que se vayan a prestar millones, sino enfocados a lo que usted acaba de decir, a las pymes, ya que tienen problemas en este momento, créditos que vayan de 5.000 con un tope de hasta $50.000 se puede inyectar con una tasa preferencial. Yo creo que el Estado puede ir ayudando a través de la CFN, que es banca de segundo piso y lo ubique en el sistema financiero privado, porque también las tasas que están ahorita en el mercado son demasiado altas. A ver, podría buscarse un esquema de financiamiento directo o indirecto, directo de la propia banca o indirecto a través de banca de segundo piso. Eso se puede hacer. Pero le voy a comentar algo que a veces no está sobre la mesa a flor de piel, no se lo percibe. Fíjese, si usted ve lo que ha pasado en el último año, hay una recuperación de la liquidez en el sistema financiero, es decir, el ritmo de crecimiento de los depósitos en términos anuales ha ido subiendo mes a mes. Es decir, no es que falta plata, no es que falta liquidez. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay demanda de crédito. Las empresas pequeñas, medianas, no piden plata, no piden préstamos. O sea, no es que falta plata en los bancos, sino que no piden los préstamos. ¿Y sabe por qué no piden los préstamos? Porque tienen incertidumbre. No saben si van a poder vender. Hay gente que perdió el trabajo. Entonces, en esas condiciones es muy complicado porque usted puede ofrecer líneas, pero si no tiene la demanda del crédito, ¿cómo hace? Y para que eso se solucione, el país tiene que crecer. Y el crecimiento es lo que va a conllevar a que esa demanda de crédito se reactive y esa liquidez que está dando vueltas y que no permite que el país crezca, se vaya ubicando en los segmentos que correspondan. Sí, Así que pero esa es eso la tiene realidad que está pasando. Eso tiene varias lecturas también, Mauricio. Es de la gente que posee el dinero no lo quiere invertir por esa incertidumbre y lo coloca en el sistema financiero para Así. que gane intereses ya en donde está seguro de que va a tener una tasa y que últimamente los bancos han estado pagando tasas muy atractivas. Por eso es que se han llenado de dinero. Primera Es cosa. correcto. Segunda, la colocación de dinero, si usted capta el dinero caro, lo tiene que colocar caro, pues el spread más los costos operativos del banco le da una tasa importante. Y tercero, la única colocación que tienen es a través de las tarjetas de crédito en donde es consumo y no producción. Por tanto, a lo que yo me refería, Mauricio, era a una tasa preferencial que no pasa el 9, digamos el 10% a un plazo de unos 5 años, que le dé oxígeno a estas empresas que no están todavía en crisis, pero para evitar que esta crisis se produzca. A eso me A refería. ver, eso sí puede funcionar, no sé si sea suficiente, pero fíjese algo, usted no puede en el sistema financiero cobrar la tasa de interés que quiera porque el sistema no lo permite. Hay techos sobre los cuales usted puede operar.
y hay techos para operaciones de crédito en consumo, en el sector productivo, en el microcrédito, en el sector vivienda, en educativo, etcétera. Es decir, no puede como banco o cooperativa establecer la tasa que usted quiera. El gran problema de esto es que esto no mide el riesgo. Y como no incorpora realmente un principio de riesgo, cuando eso no está como denominador común, lo que ocurre es lo que se llama exclusión financiera, es decir, hay sectores de empresas o personas que salen del circuito formal y lamentablemente terminan cayendo en el informal. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema que ayude para ese proceso. Esas líneas que usted menciona sí son reales, pero ¿qué hacen las instituciones financieras, por ejemplo, en este momento? Se van a aquellos donde tienen más margen. ¿Quién le ofrece más margen? El sector de consumo y el sector de microcrédito, porque las tasas son más altas, pero son los sectores más riesgosos y con mayor morosidad también. Y eso lo muestran las propias cifras. Y le voy a decir algo donde probablemente no vamos a estar de acuerdo. Todos los sectores colaboran para la actividad económica. El sector de consumo también, porque el consumo es de actividad económica. Y cuando usted compra un televisor, alguien vende el televisor y ese que vende el televisor compra. Es decir, produce una actividad económica también. El sector de manufactura de igual manera, el sector agrícola de igual forma, la construcción, etcétera. Entonces, todos tienen una ponderación en la actividad económica y generan un estímulo para la producción. Sí, yo coincido con usted, Mauricio, que eso es bien rentable, pero el país ya necesita de otra estructura dentro de la colocación de créditos, pero entiendo que eso tampoco va por vía de reforma legal, sino por oferta y demanda del mercado financiero y traer ese tipo de certidumbres que hoy por hoy no las tenemos dentro del proceso de creación de empresas y de manejo de la relación laboral. Lo entiendo perfectamente y en verdad que estamos frente a un verdadero dilema de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer en los actuales momentos. Queremos agradecerle, Mauricio, siempre usted claro y específico en las respuestas que nosotros con un poco de expertise tratamos de hacerle a nuestros invitados. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes, a la orden. Era el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas en 2 gobiernos, con el coronel Lucio Gutiérrez sí, sí. y con Lenín Moreno. Lenín Moreno, ¿no? Sí, señor. Y ex candidato